La pregunta, Paola, es ¿qué pasará luego de esta declaración de Luisa González? Y para eso tenemos ya conectado a nuestro periodista, a nuestro colega amigo Fernando Medina. Él es un periodista investigador de larga data, reconocido. Fernando, muchas gracias por ese contacto y te traslado directamente la pregunta. Estoy con Paola Moreno en estos momentos en estudio. ¿Qué va a pasar y qué se espera luego del pronunciamiento de Luisa González al no querer reconocer estos resultados? Adelante, por favor, compañero. Carmen, Paola, ¿Cómo un estás? gusto, un saludo fraterno a toda la audiencia. Los resultados han dado sus primeras reacciones, como era de esperarse, y de hecho el partido correísta de la Revolución Ciudadana ya lo había alertado anteriormente que iban a reaccionar ante un posible fraude electoral si es que ellos no se alzaban con la victoria. Y precisamente ahora es cuando el CNE tiene que recoger precisamente los resultados y también llegar al escrutinio final del 100% para empezar a recibir las quejas del partido correísta. Sin embargo, no se ha mencionado, más allá del tema del anuncio del fraude electoral, no se ha mencionado cuáles serían las actas o en qué lugares se habrían producido las irregularidades. Este es un factor importantísimo porque no se conoce, más bien el discurso del correísmo ha sido que existe un fraude electoral y que van a pedir un reconteo, pero no se ha detallado, sin embargo, cuáles serían las irregularidades, algo que es primordial para pedir el reconteo de votos, ¿no? Fernando, pero sí que había una ventaja bastante amplia. Escuchamos a Daniel Noboa que hablaba de 1 millón de votos de diferencia. 56% versus el 44%, más o menos, ¿no, Nando? Sí, claro que sí, es cerca de 12 puntos de diferencia, algo que llama mucho la atención, mejor dicho, fue un factor sorpresa, tanto para el correísta como para el sector oficialista, esto después de una apretada elección en la primera vuelta, pero sin embargo, si analizamos la primera vuelta, vamos a tener un margen del voto independiente, del voto indígena también, que fue ahora determinante y que de alguna forma las personas lo que han hecho es decantarse por una opción que es contraria al correísmo, contraria a la Revolución Ciudadana y al socialismo del siglo XXI, ¿no? Correcto. Ahora, con respecto a la votación del exterior, estuve leyendo, Fernando, de que esto fue realmente contundente. Y de otro lado, ¿cuál consideras tú que es el mayor reto que tiene en estos momentos Daniel Noboa en estos primeros meses de gestión? Sin lugar a dudas, una continuidad de lo que ya ha ido pasando, porque recordemos que él se convirtió presidente luego de Guillermo Lasso. Sí, claro que sí. De hecho, el mayor reto del presidente electo es la seguridad, ¿no? En Ecuador vivimos una crisis de inseguridad desde hace 3 años más o menos, desde el gobierno de Guillermo Lasso, que no pudo terminar su mandato y que obviamente Daniel Noboa ha acogido sus últimos meses. Sin embargo, hasta el momento no se han ejecutado varias promesas de campaña, de la primera campaña, por ejemplo, la creación de cárceles, de megacárceles, no se ha ejecutado, el apoyo a las Fuerzas Armadas se ha realizado puntualmente en ciertos sectores y sobre todo el apoyo internacional, ¿no? Eso es por un lado. Y lo otro que el presidente Daniel Noboa ha mencionado es la transparencia en la institucionalidad. Estamos hablando de la transparencia en justicia, en la policía, en los militares. Ese tipo de acciones todavía es el mayor reto que tiene el presidente Daniel Noboa, y sobre todo también entra en juego una nueva constitución, una nueva constituyente. Correcto. Que ha mencionado el presidente, sin embargo eso todavía no lo ha detallado de todo. Sí, y eso te quería preguntar, ¿no? Si realmente va a haber gobernabilidad, porque recordando un poco también en el primer gobierno, podríamos decirlo, de Daniel Noboa, pues al final acabó muy peleado con su vicepresidenta. Claro que sí, la gobernabilidad está en discusión todavía, sobre todo en el legislativo. Daniel Noboa tiene una mayoría, pero es una mayoría mínima. Estamos hablando de la diferencia entre asambleístas oficialistas con asambleístas del correísmo, es entre 1 y 2 asambleístas. De hecho, los asambleístas independientes son los que determinarán el apoyo y la gobernabilidad del nuevo presidente, ¿no?
De hecho, pero sin embargo, hay que mencionar que a pesar de que esta es una victoria contundente para Daniel Noboa, también es un indicador de que el correísmo sigue vivo en Ecuador. Es la tercera vez que el correísmo llega a una segunda vuelta electoral y bueno, es la tercera vez también que pierde la elección presidencial, pero sin embargo sigue siendo la segunda fuerza política más grande del país. Quedó clarísimo y qué importante ese comentario último que has hecho, ¿no? ¿Cómo sería la composición de esta asamblea? Claro. Y también los independientes que marcarían un antes y un después de esta gobernabilidad y cómo podría manejarse en el sendero político de Daniel Noboa. Nosotros vamos a estar muy atentos. Muchas gracias a Fernando Medina, editor del portal de investigación Informe Reservado, por haber estado con nosotros aquí en Mundo al Instante. Gracias, compañero. Muy buenas tardes. Fernando, un abrazo. Bueno, Paula, entonces con este relato y también con este análisis que nos ha dado el periodista Fernando Medina desde Ecuador, pues tenemos ya, digamos, una impresión, una perspectiva de lo que podría ser ahora. Vamos a estar monitoreando, evidentemente, aquí en el Mundo al Instante, de cómo se viene dando estas denuncias o estas demandas por parte de Luisa González, que ha declarado que para ella ha habido un fraude. Y muchos se han sorprendido. Analistas internacionales, de hecho la distancia es abismal. Sí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Seguramente van a comenzar a analizar provincias o cantones, o exactamente las actas de cada uno de estos lugares, los más polémicos, para poder advertir si hubo o no una irregularidad en estos comicios tan importantes de la región. Y como lo dijo Fernando, y con eso termino, el tema de la seguridad es algo que está encarando Daniel Noboa y veamos de qué forma también esto va a seguir en el país vecino. Si logra cumplir esas promesas de campaña que las hizo ya cuando llegó por primera vez a la presidencia. Sí, así es, así es. Tenemos ahí entonces al presidente más joven de Ecuador, Daniel Noboa, empresario, 37 años, y bueno, es el inicio de, digamos, de su primera gestión completa, porque lo otro fue un complemento luego. Exacto. Guillermo Lazo, Paola, y aquí terminamos.